Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa. Buenas noches, bienvenidos a Fondo, el programa de 101 Televisión, en el que cada semana analizamos algunas de las cuestiones destacadas de la actualidad. Hoy vamos a hablar de sequía, vamos a hablar con el alcalde de Torrós, Óscar Medina, de las cuestiones destacadas en este inicio del curso político en este municipio, y vamos a hablar también de salud mental. El lunes fue el Día Mundial de esta problemática sanitaria. Hoy vamos a abordarlo con tres expertos en la materia. El delegado territorial de Recursos Hídricos de la Junta de Andalucía, Fernando Fernández Tapia, ha indicado que se está trabajando sobre esta posibilidad. Se está estudiando por parte de la Subdirección General de Infraestructuras, se está estudiando. Fue una de las peticiones que hizo el presidente de la Junta Central de Usuarios del Guaro, y se están analizando algunos pozos que estaban activos antes de que entrara en funcionamiento el agua de la Viñuela, y se están estudiando su viabilidad y su posibilidad de ponerlos en uso. Desde la Junta sí han vuelto a dejar claro que el abastecimiento a la población de la Axarquía para este año hidrológico, independientemente de que se produzcan o no lluvias, está garantizado con los aportes desde Málaga y desde el Chillar. Tras el análisis de la situación hídrica en la comarca de la Axarquía en este inicio del año hidrológico, vamos ya a fondo con nuestro primer invitado de esta noche, el alcalde de Torrós, Óscar Medina, con el que vamos a dar un repaso a la actualidad del municipio. Vamos a ver cómo están cada uno de los asuntos en el inicio de este nuevo curso político. Óscar Medina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bueno, estamos arrancando el mes de octubre, venimos de un verano magnífico para el sector turístico. Como acabamos de ver en el reportaje con el que hemos empezado el programa, seguimos teniendo un hándicap cada vez mayor, cada vez más grave para esta comarca, como es el déficit hídrico en el que nos encontramos, cuestiones que de alguna manera están marcando la actualidad política y la actualidad en las administraciones públicas. Si le parece, vamos a empezar haciendo un poco de balance de lo que ha dado sí el verano y de la situación del sector turístico, pese a la incertidumbre en la que está en estos momentos la economía mundial. Bueno, nosotros hemos liderado el turismo de la costa del suroriental y las previsiones para estos años son muy buenas, ¿no? Teniendo en cuenta que son muchos los nórdicos, noruegos, finlandeses, suecos, daneses, alemanes, que con la crisis de Ucrania, la crisis de los precios, pues van a preferir venir al mejor clima de Europa, porque Torrós es una marca que cada vez tiene más fuerza, y me consta, y así me lo están trasladando los restaurantes, los hoteleros, que cada vez viene más turista alemán y residente para estos meses de otoño, con lo cual le va a venir muy bien a Torrós. Y obviamente el tema del agua preocupa y hay que desear que este otoño sea lluvioso. Vamos a hablar ahora después de la sequía, pero con respecto al turismo, estamos muy cerca de la World Travel Market, una cita en la que la Costa del Sol acude con la intención de no perder cuota del turismo británico después de todos los acontecimientos que se han producido en los últimos años, pero también desde Patronato de Turismo de la Costa del Sol, como decía, se hace una apuesta en esta nueva temporada por el turismo de países del norte de Europa, buscando, como usted decía, quizás ese turista que ocasionalmente o que no venía, pero que este invierno sí puede ser usuario de la Costa del Sol, dado a las circunstancias que hay en otras partes, ¿no? Por supuesto, nosotros basamos en la promoción, uno de nuestros ejes principales de gobierno, ¿no? Siempre digo lo mismo, las grandes empresas mundiales, Amazon, Coca-Cola, McDonald's, se promocionan permanentemente, y Torrós, con este eslogan de mejor clima de Europa, va a seguir promocionándose, y Londres, muy importante, son casi 4.000 ingleses, británicos, los que están empadronados en Torrós, y junto con el alemán es el turismo más importante, y la Feria de Londres de las ferias más importantes turísticas del mundo, y Torrós tendrá una presencia específica, aparte obviamente que vamos también de la mano de Patronato de la Costa del Sol. ¿Van a hacer algo concreto para captar turistas de países del norte de Europa para esta nueva temporada? Nosotros estamos permanentemente ideando ideas. En Londres vamos a hacer esas campañas que hacemos a pie de calle, de ir a los sitios más céntricos de Londres y hacer campaña con Torrós, que ya lo diremos en su momento. Y con respecto a los países escandinavos, tenemos muy buenas relaciones con los noruegos, con los
turistas que nos trasladan sus inquietudes y de hecho estamos trabajando incluso en hermanarnos con alguna gran ciudad del norte de Europa donde tenemos nuestros cálculos. Lo que pasa es que todavía, José Luis, no te lo puedo decir todo hasta que no lo tengamos cerrado, pero creo que el turismo nórdico cada vez quiere venir aquí y sobre todo el casco histórico está cogiendo una fuerza espectacular, ¿no? Obviamente el turismo rural, el casco histórico, son más muchos más día tras día, mes tras mes, los noruegos, finlandeses, ingleses que se vienen a vivir al Pontil, al Collao, nuestro casco histórico, y le dan una vida a nuestro pueblo. La verdad que me enorgullece como alcalde cómo se integran y la verdad que como nuestros vecinos, mis vecinos de Torrós, son tan hospitalarios que ellos se sienten como en casa, ¿no? Y la verdad que es una maravilla pasear por las calles de Torrós y ver cómo los extranjeros, los guiris, como le decimos nosotros, están arreglando las calles, arreglando sus casas, encalándolas y se integran perfectamente en nuestro bello casco histórico. Vamos ya con la sequía. Desde la Junta de Andalucía se insiste en que el suministro a la población está garantizado con el agua que están enviando desde Málaga y con la que van a enviar desde el río Chillar en Nerja una vez que se pongan en marcha esas captaciones que se han realizado allí. Parece que en ese sentido podemos estar tranquilos, pero el campo está sufriendo ya las peores restricciones que ha tenido nunca. Desde que se puso en marcha el embalse de la Viñuela no se había llegado a cortar totalmente el agua a los agricultores. En el caso del municipio de Torrós hay alternativas para buena parte de ello, unas 520 hectáreas a través de esa agua regenerada de las depuradoras del Manzano y de Iara, pero pese a ello los agricultores torroseños, un pilar fundamental de vuestra economía, están pasando por un momento muy complicado, ¿no? Sí, lo sé. Yo primero quiero decir que el abastecimiento de agua está totalmente garantizado en Torrós. Después de Nerja somos los municipios que más agua tenemos. Ellos un poco más, por eso van a plantear incluso el trasvase por solidaridad. Nosotros, gracias a Dios, tenemos agua y los agricultores que van por otro lado, obviamente, dependen de la Junta de Andalucía, dependen del pantano de la Viñuela, que como bien dice está en una situación, pues hay que rezar de verdad que este otoño sea lluvioso. Es verdad que la depuradora, la Edar del Manzano, la Iara del río Torrós, va a aliviar bastante. Yo estoy planteando, y ya lo he dicho así, yo voy a plantear recuperar las dos depuradoras, las que las gestione directamente el ayuntamiento. Creo que la gestión por el ayuntamiento va a ser mucho más eficiente que como lo está haciendo ahora mismo la Mancomunidad, y eso independientemente de que estamos colaborando permanentemente con la Junta de Andalucía, porque me preocupa muchísimo nuestro campo. La agricultura en Torrós es la principal fuente de riqueza junto con el turismo. Posiblemente Torrós y Vélez Málaga seamos las grandes potencias agrícolas de toda la provincia de Málaga. Usted fue presidente de la Mancomunidad. La gestión de las depuradoras entonces también la hacía la entidad mancomunada. ¿Ha cambiado en algo para que pierda esa confianza en el trabajo que hacen ellos? Totalmente. Yo tenía un gerente, uno de los tíos más preparados de la provincia, que ahora lleva nada más y nada menos que Masa, señor Dani, y esta nueva Mancomunidad, gobernada por el Partido Socialista Izquierda Unida. Ahora hay una coalición de todos los grupos políticos, ellos la controlan, pues creo que son 3 o 4 gerentes sin titulación, políticos, cargos políticos. Yo creo que una cosa tan importante como es el agua la tiene que gestionar su partido es partícipe de ese gobierno. Sí, yo formo parte del gobierno de la Mancomunidad, pero primero está mi pueblo, mi ideología es mi pueblo, y evidentemente Nerja parece ser que no quería ceder la depuradora a la Mancomunidad, y eso abrió las puertas a que obviamente pienso que como ayuntamiento lo podemos gestionar mejor. Incluso abaratar los costes a los agricultores. Es lícito que evidentemente yo voy a seguir perteneciendo a Mancomunidad y Torrós va a seguir perteneciendo. No me planteo salir de Mancomunidad, pero entiendo que si el ayuntamiento gestiona directamente la depuradora, una cosa es pertenecer a la Mancomunidad y estar orgulloso de ser asárquico, y otra cosa es que se dio una encomienda de gestión hace muchos años de las 2 depuradoras Saragua, y entiendo que la gestión de Saragua no es todo lo efectiva que tiene que ser en estos momentos. No tengo prisa, obviamente, lo voy a plantear primero de forma pacífica, si no iremos al contencioso, y el contencioso tardará el tiempo que tenga que tardar, pero es legítimo, lo llevaré a pleno y el pleno lo votará, pero es legítimo que el ayuntamiento quiera gestionar algo que es de su competencia, que son las depuradoras que están en el término municipal de Torrós. Siguiendo con el agua, le han reprochado en los últimos meses que desde el ayuntamiento no se hayan adoptado las medidas necesarias para el ahorro de agua en un momento crítico como este. ¿Está de acuerdo?
No, de hecho hemos sido el ayuntamiento que tomó las medidas antes. Nosotros llevamos ya 1 o 2 años, porque no ha dejado de llover hace un año, ha dejado de llover hace bastantes años. Que por eso esta época de sequía, nosotros ya previendo la sequía, fuimos los pioneros en poner la presión de la ducha de tal manera que no se gasta tanta agua. Lo que no es coherente es que me digan, tiene usted que quitarle las duchas a 50 duchas, cuando tenemos más contadores que habitantes en Torroja, podía haber 80, 100.000 personas en las casas, y cuando hay 200, 300 duchas en las piscinas, es decir, los de Laguna Viscosta del Oro o mi piscina nos podemos duchar para meternos en el cloro, y tenemos que decirle al turismo, que es nuestra principal fuente de riqueza, que no se puede usar 20 duchas. Eso no es tomar medidas. Medidas las hemos tomado de hace 2 años, en el que regamos lo justo. A mí se me critica por parte de la oposición que tengo que poner más zonas verdes. Yo le digo que no puedo poner más zonas verdes si tenemos problemas hídricos. Primero está el campo y el agua para el campo y los vecinos antes de poner arboledas en zonas municipales. Me critican por eso, porque no pongo árboles en el llano del hotel donde hemos dado cabida a tantos coches, hemos duplicado los coches. Y ahí me decían que teníamos que poner árboles. ¿Cómo se riegan? Hemos controlado el tema del riego a lo mínimo, baldeamos justo a lo mínimo. Me critican que no baldeo, pero cuando me ven baldeando por temas sanitarios, porque al final es como una casa, si tú no friegas, se te queda en el suelo pegado. Pues cuando hacen fotos de que hay zonas de que se queda el suelo pegado, baldeamos y hacen fotos, baldeamos. Este alcalde hace las cosas con previsión y hemos tomado medidas de ahorro. Pero entiendo que hacen su trabajo, su papel. Yo quiero decir desde aquí que este ayuntamiento vela por el buen uso hídrico, y de hecho tenemos una ordenanza, creo que hay pocas en España, en el que se sanciona a la persona que haga un uso indebido de, por ejemplo, el agua de las duchas. Pero creo que hemos tomado las medidas, las llevamos tomando hace 2 o 3 años, y tenemos recursos hídricos para garantizar el consumo humano. Distinto es que en estos años de sequía, evidentemente, la situación es muy mala, pero a nivel nacional, ¿no? No solamente aquí, en Almería, en Murcia, y es algo que tenemos que intentar solucionar, sobre todo de la Administración central, y en este caso la Junta de Andalucía, que me consta que está poniendo todo de su parte para intentar paliar esta situación. Bueno, son las 2 cuestiones que están marcando el inicio de este curso político, el buen momento del turismo y la sequía, pero vamos a hablar del presente y del futuro a corto y medio plazo en cuanto a los proyectos sobre los que están trabajando desde el ayuntamiento. Algunos son reiterativos. Si miramos la entrevista que hicimos hace justo 1 año, podríamos volver a hablar del tanatorio o del campo de fútbol del Morche. ¿En qué se ha avanzado en cada uno de estos proyectos? Muchísimo. Por ejemplo, el tanatorio ya está en la primera fase, que es la zona de urbanización. La gente que esté viendo justo aquí, al lado donde tenemos la televisión, eso estaba totalmente abandonado, y ahora se ha hecho ahí una zona de aparcamiento, una zona que ha mejorado bastante. Y el edificio, en unos días, se empieza ya la obra del edificio. No se ha empezado antes porque la mala suerte nos ha tocado el tema de los precios, y ha quebrado. La empresa adjudicataria, que era creo que de Cataluña, ha quebrado. Se ha vuelto a licitar y la adjudicataria va a empezar en cuestión de días. Vamos a empezar a ver ya el edificio del tanatorio, que es la obra más demandada por los vecinos de Torroja. No me cabe ninguna duda. No es de recibo que en estos 40 años de democracia no hayamos tenido la habilidad de una ciudad como Torroja, que ya pasamos de 20.000 habitantes, no podamos velar a nuestros seres queridos, tengamos que ir a Nerja o a Vélez Málaga. Por fin vamos a poder velar en una zona céntrica que está equidistante del Peñoncillo, del Morche, cerca de Conejito, al lado de la estación central de autobuses, que es gratuito, el autobús es gratuito para los vecinos de Torrox, y después la persona que quiera velar a su ser querido en el cementerio de Torrox o del Morche, elige su iglesia, pero velar a los seres queridos, por fin, en cuestión de unos meses, se va a poder hacer en Torrox. ¿Se ha resuelto el conflicto judicial con los vecinos que se negaban a que se le hiciera un tanatorio junto a sus viviendas? No, aún no. Yo simplemente le vuelvo a decir lo mismo. Ahí iba contemplado un bloque de bajo más 3. Y este alcalde está quitando cemento en un municipio que se ha basado en meter cemento sin zonas verdes. Entonces ahora va a haber un edificio de una planta diseñado por uno de los mejores arquitectos de España, que es Bernardo Pozuelo, igual que el campo de fútbol, si quiere hablamos, que también iba a ladrillo, y en vez de ladrillo vamos a hacer zonas verdes y una instalación deportiva. Donde iba el tanatorio estaba previsto en el plan general aprobado por los que ahora me critican, bajo más 3. Un bloque de bajo más 3. Y ahora vamos a hacer un tanatorio de una planta con 2 salas, perfecta, digno, para que podamos velar a nuestros seres queridos.
teniendo en cuenta que, como dice, las obras empezarán en unos días. ¿Para cuándo va a estar en uso ese tanatorio? Pues yo espero que lo más pronto posible, evidentemente. Eso tiene un plazo de ejecución. No me preocupa el tema de las elecciones, que serán en mayo. Me preocupa que por fin se va a hacer. ¿Cuándo se termine? Bueno, yo creo que cuando la gente ya vea que el edificio se está haciendo, por fin va a decir, oye, y no se ha hecho antes, pues porque la oposición lo ha estado parando. Pasa igual que el campo de fútbol, que el martes que viene se adjudica el campo de fútbol, la primera fase de unos 5,3 millones, se adjudica ya, con lo cual el campo de fútbol del Morche va a ser también inminente. Una vez que el martes que viene se adjudique, hay 4 empresas que optan a hacerlo. A partir del martes que viene empezaremos a firmar el contrato como alcalde, le pediremos todos los avales y tendremos esa zona de los llanos, al lado del Horto Málaga, del restaurante Horto Málaga, una zona que también venía contemplado ladrillo. Como pueden ver, vamos a hacer zona verde, de esparcimiento, va a ser una auténtica pasada, va a ser una zona deportiva que le va a dar valor y sobre todo algo, José Luis, que no se había planteado nunca en este municipio. Aquí tenemos 2 aparcamientos en el casco histórico, pero ningún aparcamiento subterráneo en la costa, que sufre obviamente pues, el tema de que cuatriplicamos la población y tiene contemplado un gran aparcamiento subterráneo que sirva no solamente para los partidos de fútbol, obviamente, los partidos que hagamos, sino que sirva para los meses de verano y que descongestione un problema que aquí es menos que en otros sitios, pero que queremos solucionar, que es el tema de los aparcamientos. Ha puesto usted sobre la mesa el tema de los aparcamientos y es otro asunto recurrente cada vez que hablamos de la situación de los grandes proyectos en Torrós. En una de sus últimas visitas dijo que estaban gestionando o planteando la posibilidad de crear una empresa municipal de gestión de aparcamientos. ¿Cómo va ese asunto? Sí, pero lo estamos posponiendo, te lo voy a explicar. Yo quiero gestionarlo, pero lo quiero gestionar a un coste prácticamente... Mira, para mí es muy bonito ver un aparcamiento como el de la Almedina, que no sé si son 400 plazas de aparcamiento, lleno. Y es gratuito, y el ayuntamiento lo está manteniendo. Antes de llegar yo, era más caro que el de la Plaza de la Marina de Málaga y que el del Balcón de Europa. Por eso quebró. Y sin embargo el del Pontí era gratuito y el Almedina, en el mismo casco histórico, uno era de pago y el otro era gratuito. Ahora son los 2 gratuitos y están muy dignos. Y la verdad que ha llegado la feria y gracias a ese aparcamiento de la Almedina, ha resuelto los problemas. problemas. En el Pontil ha resuelto los problemas que denunciaban los vecinos. El Pontil es del aparcamiento más seguro del municipio. Tenemos 55 kilómetros de costa. Y los vecinos de la costa, de los 9 kilómetros de costa, tienen que aparcar sus coches. Gracias a este gobierno, este alcalde que ha intentado buscar aparcamiento de tierra, tienen que aparcar. Yo creo que la seguridad del Pontil, la policía se pasa cada 2x3, es mayor que cualquier llano de tierra. Ahora, si hay un aprensivo, un delincuente que quiere prender fuego, lo puede prender en cualquier sitio. Lo único que le puedo decir a mis vecinos es que la policía local está esforzándose, está vigilando más que nunca el Pontil, la Almedina y todos los barrios del municipio, pero yo como alcalde tengo que ser el alcalde de todos y evidentemente ha habido incendios en llanos, pero que para mí, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es iluminar todos los llanos, por ejemplo, la costa, también las protegidas, el Peñoncillo, el Morche, pues son cientos o miles de coches que tienen que aparcarse en verano detrás de los bloques en llanos. Intentamos iluminarlos, la iluminación es muy importante, igual que intentamos iluminar perfectamente el Pontil y la Almedina. Como alcalde de Torrós tengo que velar porque todos los rincones del municipio sean seguros y tengo el orgullo de decir aquí que puedo contar con un cuerpo de policía local que se parte en la cara por velar por el orden y la ley. Hablemos de nuevos proyectos. Justo antes del verano se dio a conocer el anteproyecto del futuro puerto deportivo en la zona de Calaceite. ¿Se ha avanzado algo una vez que se ha constituido el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, que es quien tiene que impulsarlo? Sí, estamos trabajando de la mano. Yo lo explico. Creo que puedo dar noticias buenas en un medio plazo, unos meses, sobre todo del puerto deportivo Campo de Gol y sobre todo inversores que quieren hacer hoteles de lujo en Torrós, porque hemos conseguido cambiar la inercia de un municipio que estaba en el furgón de cola. Yo me presenté de alcalde, yo tenía mi despacho en el bloque 83 y un vecino de toda la vida me dice: Óscar, estamos peor que el Algarrobo. Era un vecino de Madrid que vivía en el bloque 83, edificio Bruselas, y cuando me dijo que estábamos peor que el Algarrobo, que es un pueblo que queremos muchísimo, es decir, que estamos por debajo ya de él me dijo el Algarrobo, y dije, esto tenemos que cambiar la inercia. O sea, éramos el último pueblo de la costa suroriental. Ahora creo que Torrós está de moda, a las pruebas me remito, la cantidad de eventos, de fiestas, todo el mundo
fuera de aquí, porque puedo ir a Málaga, a Nerja, a Rincón, a Cómpeta, me reconocen y me dice, alcalde, hay que ver cómo tiene usted el pueblo, de limpio, de cuidado, de eventos, y la gente viene. Las fiestas que cuestan dinero y dan quebraderos de cabeza, ¿no? Tenemos que gestionar policía, protección civil, dinamizan la economía y dejan mucho dinero. En los eventos como las Oktoberfest se deja mucho dinero. La verdad que esa es la línea, y obviamente hay críticas, pero creo que vamos por el buen camino. Hay otras actuaciones que quieren poner en marcha a corto plazo, por ejemplo, concluir las actuaciones previstas en la senda litoral, proyecto de la Diputación para toda la costa malagueña, pero que en el caso de... son los ayuntamientos los que gestionan las obras en cada caso. Y también quieren desarrollar un proyecto que es una vieja reivindicación de muchos torroseños, y es poner en valor el cauce del río Torros. Sí, te explico. Más preguntas antes del puerto, y te continúo. El puerto quiero que sea 100% privado, no quiero que le cueste un euro ni al ayuntamiento ni a la Junta, y por eso estamos buscando el inversor que diga, oye, queremos invertir aquí 100 millones de euros, estamos en el camino, y esto va a dinamizar la economía porque va a dar muchos puestos de trabajo. La senda litoral, vamos a empezar también unos días, la senda litoral del río Torrox, hasta primer tramo, hasta el chiringuito Rincón de Pepe, de madera, un espectáculo por recorrer de las vacas. Queremos seguirlo hasta Nerja, y no hemos todavía tirado para adelante hacia Nerja porque estoy planteando qué vamos a hacer con los aparcamientos. La senda litoral va a hacer que no haya aparcamientos de la Nacional 340 a la playa, y antes de meternos en esa senda tenemos que arreglar y solucionar qué va a pasar con tantos vehículos que paran, que vienen de Nerja, venimos de Torró, a los chiringuitos, a los restaurantes. Pero como bien dice, aparte de esa senda litoral que va a dar un cambio espectacular, ese puente del río Torró, que estoy permanentemente con el presidente de la Diputación, Francis Salado, para que sea una realidad. El puente del río Torró es 3 veces más grande que el Manzano, en el Morche, va a ser todo un espectáculo. Sería el puente más grande de Málaga después del Guadalmedina, del Guadalhorce, del Guadalhorce, el segundo de Málaga. Y como tú dices, y como bien has dicho, estamos trabajando para hacer del río Torró una especie de río Chillar, que la gente pueda pasear desde Huí hasta el arroyo Frontiles, en Calaceite, y también pueda coger del Faro y subir hacia el pueblo. El río Torró es de los ríos más bonitos de Andalucía, no le tiene nada que envidiar al Chillar. Queremos poner un valor, estamos hablando de una inversión bastante fuerte, estamos trabajando en el proyecto y en breve se verán los resultados. Y como colofón, y aquí ya te voy a dar la exclusiva, estamos pensando en una especie de caminito del rey. Y es que una vez que tengamos el río Torrós que se pueda pasear, pues desde la zona de la Almedina, coger y hacer un puentecito que vaya a Cerro Lagos, lo que es la organización Puerto Narixa, que va a darle mucho valor también al casco histórico, que la gente pueda cruzar por el río en una pasarelita. Estamos trabajando en el tema. Imagínate qué pasada, y dinamizaría el casco histórico y obviamente uniría, que es mi sueño, todo el municipio. Uniría la costa con el casco histórico. Nos quedamos sin tiempo, pero sí quería preguntarle, hace aproximadamente un año que cambiaron el modelo del servicio de limpieza, se hizo una apuesta cuantitativa en presupuesto por mejorar ese servicio. Desde la oposición lo están criticando mucho, dicen que se paga más por lo mismo. Desde hace unos días también tienen protestas de trabajadores de la concesionaria de la limpieza. ¿Qué valoración hace usted del cambio? Mira, es que Torró ha crecido el doble. Yo cogí Torró con 15.000 habitantes, estamos en 20.000 y estamos haciendo muchísimos parques verdes, vamos a hacer en Torros Pares, en Las Dunas, todos los barrios del municipio. Bueno, el Morche ha dado un cambio espectacular, la zona del Manzano, allí no había nada. Estoy muy orgulloso de los trabajadores, unos trabajadores que el único que le ha subido el sueldo el último año es este alcalde, se le subió el sueldo, está siendo libitensa. Pedían trabajar, descansar los festivos, los sábados y festivos, y este alcalde consiguió que trabajaba los sábados y festivos. Hicieron un convenio con FCC, que es la empresa adjudicataria, en la que pactaban que el incremento era el IPC. El IPC ha subido un 6,5%. Y están negociando con FCC. Tienen todo mi apoyo. Los 60 trabajadores de la empresa, que para mí es el orgullo, los 10 que se manifiestan, todo mi apoyo. Y evidentemente me van a tener de su lado. Pero este pueblo está más limpio y que nunca, y lo dice la gente en la calle. Y una de las cosas que me dicen es, alcalde, qué limpio tiene usted el pueblo. Yo ahora cuando voy, que viajo bastante, me fijo en los demás pueblos y puedo decir que esta empresa de limpieza está a la altura de las circunstancias, y como alcalde tengo que darle todo el apoyo a los trabajadores que exigen ese 6,5% de subida salarial. Pero este pueblo tiene una maquinaria como no la tiene ningún pueblo de nuestro entorno. Tenemos las playas como ninguna playa, o sea, yo puedo que me digan si hay un pueblo más limpio
que el de Torros no. Me pueden decir igual, y las playas igual, y unos trabajadores que son orgullo de este alcalde, igual que el resto de trabajadores municipales. Evidentemente, estoy con ellos en su lucha y espero que llegue a buen puerto las negociaciones con la empresa concesionaria. Pues con ese balance vamos a acabar. Óscar Medina, muchas gracias por estar en A Fondo. Muy bien, un saludo, José Luis. Vamos a hacer una pausa tras la entrevista con el alcalde de Torros y enseguida volvemos porque vamos a hablar de salud mental. Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa. Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa. Seguimos en A Fondo, vamos ya con la segunda parte de nuestro programa en la que vamos a analizar la situación de la salud mental. El pasado lunes celebramos el Día Mundial en el que pues, los colectivos que trabajan en este ámbito junto a los profesionales pues, volvían a poner sobre la mesa las cuestiones que preocupan. Cambian poco, avanzamos poco también en este ámbito, pero quizá este año se ha puesto mucho el acento sobre la situación de los jóvenes, los adolescentes, todo lo que venimos arrastrando de la pandemia. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con 3 profesionales de la salud mental. Nos acompañan Paloma Huertas, psicóloga clínica del área sanitaria de la Axarquía. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pedro Vega es también psiquiatra, es psicólogo del área sanitaria de la Axarquía, además referente en salud mental infantil y juvenil. ¿Qué tal? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Y Álvaro Doña es psiquiatra del área sanitaria del Virgen de la Victoria de Málaga, donde la casuística no será muy distinta a la que tenemos aquí en la Axarquía. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bastante parecida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, por hacer un primer diagnóstico de cómo estamos, cómo hemos llegado este año a ese Día de la Salud Mental en el que ponemos los ojos, nos centramos un poco en analizar cómo lo vemos desde fuera, vosotros lo veis en el día a día. En una de las entrevistas que hacíamos esta semana decía que lamentablemente la sociedad en general mira poco a los problemas de salud mental. Quizás cada vez más empezamos a quitar algunos de esos estigmas que hay en torno a los problemas de salud mental, pero muchos de ellos siguen estando ahí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que empezando por una buena noticia, yo creo que cada vez hay mayor concienciación de la importancia de la salud mental. Y que la salud mental se tiene que cuidar. Eso yo creo que es algo que cada vez la sociedad está más consciente de ello y eso es algo muy positivo, ¿no? Más allá de eso, pues está claro que tenemos que avanzar en esa línea, que la pandemia nos ha dejado una situación en la que ha habido exacerbación sintomatológica en distintas poblaciones, que hay que invertir recursos, no solamente a nivel de salud, sino desde una visión más interinstitucional, ¿no? Del cuidado de la salud mental, ¿no? Yo empezaría un poco por ahí. Hay buenas noticias, pero hay que avanzar. Sí, yo también estoy de acuerdo un poco con lo que dice Paloma. Creo que las circunstancias tan extremas que hemos vivido con la pandemia han permitido visibilizar y las situaciones de estrés, de límites, tanto sociales como biológicos, como en general, y eso ha hecho que aparezca quizá en un segundo plano a posteriori del peligro más vital, inminente, biológico de la pandemia, pues ha venido esa resaca del daño en el funcionamiento psicológico y social de la población y claro, afectando quizá
a poblaciones más vulnerables con las limitaciones sociales que se ha impuesto por la pandemia, ¿no? Como es la adolescencia. Pero yo sí lo vería como el lado positivo del el visibilizar estas problemáticas. A mí me gustaría que pudiera servir para trascender esta situación. En mi tierra se dice, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Entonces, no creo que sea bueno quedarnos en lo mal que estamos y en lo exacerbado de los problemas que se han activado, sino en qué podemos hacer para poder manejarnos mejor sin esperar a que vuelva otra pandemia, ¿no? Sí, Pedro, porque atribuimos muchas cosas a la pandemia, nos está sirviendo también a veces un poco como excusa para decir, bueno, es que esto lo ha generado la pandemia o es que la pandemia lo ha complicado, pero los problemas que había con la salud mental eran anteriores a la pandemia. Claro, y vivimos en una sociedad de la inmediatez, entonces hoy es noticia la pandemia, la afectación a los adolescentes porque se han activado unas situaciones de descontrol que quizá no estábamos tan acostumbrados a vivirlas tan en primer plano. Y claro, pero lo mismo que hoy en todo el mundo hablamos de eso, mañana ya toca otra cosa y nos volvemos a olvidar. Entonces, yo creo que debemos salir de esa dinámica de inmediatez. Construir un adolescente empieza en el nacimiento u antes, ¿no? Queremos poner el foco en una dinámica problemática del adolescente, de una edad de crisis y tal, y no, hay un proceso de construcción que viene de largo, que tiene sus asignaturas pendientes en su entorno familiar, en su entorno social, y que se enfrenta a un pase a la edad adulta que a veces no tiene posibilidades de proyecto de vida futura, ¿no? Entonces, pues rompe ahí, ¿no? Álvaro. Decía el otro día un compañero mío en una entrevista que el principal motor de cambio que tenemos las personas es el malestar. Entonces yo creo que la pandemia lo que ha destapado es mucho malestar. Y tenemos que aprovechar ese motor, no para quedarnos parados ahí en cuántos problemas tenemos, sino qué es lo que tenemos que hacer para intentar enfrentar y mejorar lo que ya teníamos antes de la pandemia. Antes de la pandemia ya teníamos muchos problemas. La pandemia ha acentuado algunos, ha destapado otros. Y yo creo que tenemos que utilizar ese malestar no como una herramienta que nos paralice, sino como una herramienta de cambio que nos permita por un momento visualizar y visibilizar los problemas que existen y conseguir sobre todo avanzar, porque es verdad que llevamos años estancados en salud mental. Cuando hablamos que la pandemia ha agravado la situación, ¿estamos hablando de que ha aumentado el número de personas con problemas de salud mental o que ha agravado la situación de los que ya lo tenían? ¿Están surgiendo problemas distintos a los que había antes o un poco la suma de todo? Bueno, yo creo que ha sido un poco la suma de todo. Las personas que ya tenían problemas de salud mental, pues que están en una situación más vulnerable, pues todo lo que tiene que ver con la pandemia en todos los sentidos, no solamente a nivel de salud, sino las consecuencias económicas, las consecuencias sociales que ha generado la pandemia, pues en muchos casos ha generado un aumento del malestar y un aumento de la sintomatología. También la pandemia pues, ha exacerbado a lo mejor otras problemáticas que estaban más taponadas o que no estaban, en casos de, por ejemplo, de la población adolescente, en determinados chicos y chicas ha generado, pues si hay dificultades de adaptación a nivel social, pongo un ejemplo, ¿no? Pues el hecho de la pandemia, el confinamiento, ha promovido un mayor aislamiento en esos chicos, en esas chicas, ¿no? Y también ha habido un aumento de más casos, ¿no? Por todos los cambios que ha generado y los problemas de adaptación que se han producido, ¿no? en la población. Hay un aumento de la demanda, de la petición de ayuda también, que eso yo creo que es una de las cosas más importantes. Yo coincido mucho con Paloma en el tema del aislamiento, que es la población con la que yo trabajo principalmente. El que estaba en riesgo de aislarse, con la pandemia se ha aislado. Y ahora estamos en un momento de cómo conseguimos que las personas dejen de estar aisladas. Uno de los puntos más claves de la salud mental es la soledad, sobre todo los trastornos mentales graves. La pandemia ha exacerbado esa soledad. Y es donde tenemos que trabajar ahora, en cómo salir de ese círculo de soledad, aislamiento, soledad. La diferencia hay entre la población en función de sus edades es que los adultos
ya tenemos una trayectoria que nos permiten contar con mecanismos para salir de ahí. Los jóvenes quizás no, ¿no? Claro, están construyendo sus relaciones sociales. Si algo impacta en el aislamiento y las limitaciones sociales, es justo en las personas que están construyendo su identidad social, ¿no? Y eso es la adolescencia, ¿no? La construcción de la identidad propia a través de la interacción con los de su edad, de su entorno, más allá del marco familiar, ¿no? Entonces, el bloqueo de esa situación ha llevado a activar todo ese proceso de aislamientos, de activación de estreses, de tensiones internas y muy vividas de una manera a veces muy dramática en el entorno familiar, pero también luego sociales, de salida sin control, por no poder manejar este proceso de cambio. Yo creo que también estamos inmersos en un proceso social de cambios importantes. El funcionamiento también de la familia como sostén se ha ido deteriorando a lo largo de la edad moderna y de la época industrial, un poco como sostén afectivo de crecimiento para el ser humano, ¿no? Y quizá la pandemia como que ha acabado de romper la baraja, ¿no? En el sentido que ha acelerado esos procesos de pérdidas de referencias, de pérdidas de contención emocional, ¿no? Y luego en estos años también hemos podido observar un fenómeno que desde un punto de vista científico, digamos que es interesante, que es un salto. Es decir, la adolescencia es una evolución donde tú vas haciendo tareas, vas cumpliendo objetivos, vas pasando por rituales sociales. Gente que tenía 14 años cuando empezó todo esto, de pronto se ha plantado en los 17, ya no me salto el confinamiento y me salto todo lo que vino después del confinamiento, que lo estamos olvidando, ¿no? Es como si lo duro hubiera sido el confinamiento, pero lo duro fue después. Entonces, gente que empezó con 14 años ha saltado a los 17 sin pasar por esas fases, por esos rituales, por esas opciones. Entonces hay como un clima de desorientación. En el caso de los jóvenes, de los adolescentes, ¿qué es lo que más abordáis? ¿Qué es lo que más os está llegando? Este año se ha puesto el acento sobre todo en la situación de salud mental de los jóvenes, de los adolescentes. Claro, en la adolescencia, lo que planteábamos antes, sí que ha habido, por lo menos en mi caso, bastante chicos y chicas, o sea, en comparación con antes, ¿no? La sensación es que a raíz de la pandemia ellos han decidido como bajarse de la vida. Es decir, esta parada me va a servir a mí para aumentar mis dificultades, para enfrentarme en el día a día, ¿no? Eso yo lo veo, por ejemplo, algo que ha sido una consecuencia importante de todo lo que ha ocurrido a nivel social, ¿no? El decir, me bajo y ya me cuesta volver a subir y enfrentarme a todos mis miedos, al día a día, a las dificultades. Después también ha habido, yo creo que en el caso de los adolescentes, por una mayor concienciación, ha habido una mayor demanda de ayuda, ¿no? Como planteaba Álvaro, y la sintomatología que se puede ver es muy variada, desde problemas de miedo social hasta sintomatología más relacionada con las autolesiones, síntomas inespecíficos de alimentación que pueden derivar en trastorno de alimentación o no. La casuística es bastante variada, ¿no? Pero sí que ha habido una mayor demanda de ayuda en esta población. Eso, por lo menos en mi caso, no sé si mis compañeros están... Sí, hay un salto a la otra realidad que ya estaba en marcha, ¿no? La realidad virtual, la realidad de las redes sociales, que la hemos activado los adultos, no los adolescentes, pero que para ellos es la única realidad un poco a la que poder acceder cuando los parámetros un poco sociales se han ido un poco se han quedado fuera de juego, ¿no? Los adultos, eso, hemos tenido un impasse, pero bueno, poco a poco retomamos las relaciones que teníamos, volvemos a los mismos bares, que yo pensé que íbamos a sucumbir esas cuestiones sociales tan importantes, pero el adolescente estaba construyendo esa historia y el refugio es la realidad virtual, ¿no? La realidad donde ya la cercanía la tengo con uno que no sé siquiera dónde vive, pero que lo tengo tangible todos los días en la red social, ¿no? Y esa es la nueva realidad cercana y emocional de la población más joven. Esa es
su futuro. Y esto que está diciendo Pedro es muy interesante porque además siempre somos los adultos los que hablamos de este tema. Claro. Y para nosotros es como observar otra cultura, porque los cambios han sido tan rápidos que nos sentimos muchas veces desconcertados ante esa historia de virtualidad, ¿no? De tengo mi mejor amigo en Vigo, ¿no? Y mi mejor amigo está en Vigo porque lo he hecho durante la pandemia y comparte lo mismo que yo. Y entonces los adultos desde fuera decimos, pero hombre, ¿eso cómo va a ser si vive en Vigo? ¿Cómo puede ser tu mejor amigo? Pero si tú le preguntas a un adolescente, te habla de las emociones y las sensaciones que tiene, son tan válidas como las que teníamos nosotros con nuestros amigos que vivían en la misma calle del pueblo. Claro, hay un manejo ahí que habrá que valorar y ver qué efecto acaba produciendo en el desarrollo humano, porque hay una inversión de los afectos, o sea, lo lejano es lo que voy a tener confianza, donde puedo hablar, donde puedo desnudarme incluso delante de una cámara y donde puedo exhibirme en todos mis sentimientos y mi manera de pensar. Lo cercano es el que no me deja salir, el que no me tal, es el roce pero que hace sarpullido, ¿no? Es el roce molesto y entonces está habiendo un mecanismo de evitación de las relaciones que antes eran de seguridad y cercanía familiares para irnos a las que no tienen un filtro y que no tienen una medida y donde yo puedo expresarme sin necesidad de que me tengan que decir lo que debo hacer o lo que no debo hacer, ¿no? Y esa inversión tiene su proceso de cambio cognitivo incluso, ¿no? Sí. Sí, y además es verdad que algo que yo creo que es importante en las relaciones virtuales es la sensación de control, ¿no? Cuando tú estás en una relación virtual, tú puedes controlar en mayor medida esa relación social que tú estás estableciendo, ¿no? Con lo cual, todo lo que tiene que ver con los miedos, la inseguridad, la incertidumbre ligada a las relaciones sociales del día a día, bien en el instituto, cuando quedas con tu amigo en un parque, esa sensación de incertidumbre disminuye con lo virtual. Sí. Hay una sensación de control. Y claro, yo creo que la realidad de los adolescentes hoy en día es abrumadora. Se tienen que enfrentar es una sociedad muy compleja, conforme vamos avanzando y vamos evolucionando hacia algún sitio, se hace la sociedad cada vez más compleja y para ellos es abrumador. Y la sensación que yo tengo con los adolescentes de hoy en día es miedo. Miedo a la incertidumbre, miedo a no saber qué es lo que viene después, miedo en muchas áreas de su vida. Y lo virtual es un refugio. Para ellos es un refugio. No es un problema, es su solución. ¿No? Que muchas veces empezamos de conductas adictivas y colocamos el problema en una solución que ellos establecen cuando no pueden con su malestar, con el malestar que le provoca su día a día, ¿no? Entonces, para mí eso en los adolescentes es fundamental. Y además, algo que también le ocurre a los adolescentes en esa etapa por una cuestión de una evolución de su propio desarrollo cognitivo, es que la expresión de emociones para ellos es más complicada. Poner palabras en lo que sienten es muy difícil y a veces, por eso toda esta sintomatología más aparatosa, más compleja, que genera tanta alarma en el adulto, ¿no? Ellos a veces tienen esa dificultad. Y luego, sí, pero quizás visto por los ojos de un adulto, podría decir, a ver, pero la situación, por la situación social en la que estamos, es de mayor confort que la que han tenido adolescentes o jóvenes de generaciones anteriores, con lo cual el fenómeno no tendría que ser ese, ¿no? Bueno, sí, Álvaro. No, es que lo que quería decir es que es verdad que siempre vimos estas cosas desde los ojos de adultos y comparándolo con nuestra propia adolescencia, con cómo vivíamos nosotros. Y entramos en una especie de juzgar al adolescente o juzgar este refugio en lo virtual en una película de esto es malo porque yo no lo hacía así. No sabemos si es bueno o malo, el tiempo lo dirá. Lo que vemos son esa amalgama de síntomas. Pero lo que no podemos es compararlo con nuestra adolescencia, porque además la adolescencia es una cosa que siempre ha sido problemática. Lo que pasa es que muchas veces la recordamos la propia nuestra como idealizada, ¿no? Si yo te hago una pregunta de tu adolescencia, tú recuerdas las cosas buenas, pero no recuerdas el sufrimiento y ni cómo se gestionaba ese sufrimiento, ¿no? Entonces, esta situación de virtualidad y todo eso, no sabemos dónde nos va a llevar. Y esa incertidumbre, ¿no? Ese miedo del que habla Paloma del adolescente también es un miedo que tenemos los adultos.
porque son cosas que ni entendemos y cuando nos acercamos mal. Y cuando nos acercamos como elefantes en cacharrería, ¿no? Prohibir internet, quitar el módem, meternos ahí. Y eso complica mucho la relación con el adolescente, la relación proximal de la que habla Pedro. Claro. Esa situación brusca que se puede generar entre el padre y el hijo, Exacto. entre los adultos y los jóvenes adolescentes, van en contra del camino, ¿no?, para enderezar todo esto. Para entender. A priori lo sabemos todo, pero luego normalmente repetimos los mismos errores, tanto los adultos como los jóvenes y adolescentes. ¿Cómo se ataja eso en una situación, en un mundo como el actual, en el que además, como decís, ellos viven en una realidad muy distinta a la nuestra? Y yo creo que hay que apelar un poco a nuestro niño y a nuestro adolescente que hemos sido, porque muchas veces esto de ya vivirnos como adultos nos lleva a estar en otra historia y no darnos cuenta de cómo hemos pasado por esas etapas también nosotros y estamos repitiendo. Son situaciones que están prolongadas a lo largo de toda la historia. Y lo que decía Álvaro, la mente humana necesita, para desarrollarse, enfrentarse a las dificultades y al malestar. Los adultos equiparamos el dar confort a nuestros hijos como dar seguridad y ayudarles a que estén mejor y tal. Y la cuestión del confort material es una parte que incluso acaba volviéndose en contra, porque este modelo del esfuerzo y tal, que por ejemplo fue tan importante en España en la época de posguerra y tal, de que tus hijos tenían que ser más que tú y que había que estar trabajando y tal, ha llevado a un mayor confort, pero un mayor confort ha hecho que yo adolescente, hay una entrevista en El País que salió en el 2009 cuando yo empezaba a trabajar así, que te decía, claro, nuestros hijos son los que tienen más libertad, más capacidad que en toda nuestra historia, pero ellos tienen otra visión de la realidad, en el sentido de que yo voy a seguir tus pasos después de saber lo que supone 40 años de estar trabajando como un esclavo sin tener tiempo para hablar conmigo y tal. Eso ya sé que no lo voy a hacer, eso es lo que le hemos enseñado. Entonces los referentes que nosotros consideramos de esfuerzo, de sacrificio, para ellos es justamente el referente al que no quieren ir. Lo demás puede ser cualquier cosa, cambiarme de identidad, de todo, de lo que sea. Pero lo que sé seguro es que no quiero repetir lo que he vivido en mi casa, donde no había comunicación, donde estábamos siempre apurados, donde las relaciones de cercanía se habían roto porque teníamos que estar trabajando, Esa no es lo que yo quiero aspirar. Y tienen todo el derecho del mundo, vamos. ¿Qué tendríamos que hacer, qué podríamos hacer y no estamos haciendo, familias, instituciones, ámbito educativo, para con lo que tenemos, que también podría ser más, pero tenemos lo que tenemos, evitar que estos chicos acaben en vuestras consultas? Bueno, Ponerlos de expertos aquí. También, faltan algún adolescente aquí para que nos rebata. Sí, yo creo que falta algún adolescente para que... Aparte de los 4 que estamos, ¿no? Está muy bien, porque yo creo que es escuchar con paciencia, pero escuchar de verdad. No escuchar para juzgar y para señalar y para educar. Escuchar para saber. Hay que conocer al adolescente, hay que conocer al niño y hay que entender su malestar. Y cuando vayamos entendiéndolo, entonces ya sí le podemos acompañar y ayudar, con confianza. Hay que transmitir confianza. Muchas veces los propios adultos somos los que entramos más en alarma y generamos un mayor miedo en los niños y adolescentes, ¿no? Entonces, ese acompañamiento con escucha, sin juzgar, como planteaba Álvaro, que para mí es fundamental. Los adultos tendemos mucho a eso, a juzgar, antes de... Lo primero es juzgar. Y hay que escuchar al adolescente pensando que puede tener razón. Que eso es una de las cosas que más trabajo nos cuesta a los adultos. Pensar que puede tener razón y con un poco de curiosidad, ¿no? Estamos hablando de un momento cultural diferente, un momento de expansión, de cosas que ni soñábamos cuando éramos niños, ¿no? Esta mañana yo lo hablaba con un chico y digo, es que cuando yo era pequeño no pensaba que iba a llevar un ordenador en el bolsillo. Y llevo dos teléfonos móviles que son ordenadores. Escuchar pensando que el otro puede tener razón y con curiosidad es la mejor forma de poder entender y de que se sientan entendidos. Porque entender sin que el otro entienda
que se siente entendido, no vale para nada. Claro, siempre tenemos ese modelo paradójico de atención. Con un niño de 3, 4 años queremos que se dé cuenta y entienda que tiene que hacer esto porque es lo más adecuado y lo más correcto. Cuando un niño con esa edad no tiene capacidad de pensar en esas cosas, ni de entender esos conceptos, ni esas historias. Con un adolescente que ya tiene capacidad cognitiva, igual que tú y que yo, le decimos, no, esto porque sí. No, vamos a debatir, que a lo mejor me gana en los razonamientos que pone sobre la mesa y tengo que decir, bueno, pues vamos a probar. Digo, con un adolescente hay que probar y llevar los dedos cruzados para que esperemos que no salga demasiado mala cosa. Es más fácil querer debatir con un niño de 3 años. Claro, Un adolescente ya te pone en cuestión y eso ya claro. Complica un poco el asunto. Yo creo que otra cuestión importante con los adolescentes, que yo también a los adolescentes lo añado, pues las personas con problemas mentales graves y también con los ancianos. Yo creo que a veces el trato con los niños y adolescentes y con determinadas poblaciones con necesidades particulares y que nos tenemos que adaptar, a veces el respeto es fundamental, el respeto del otro, el respeto de su opinión, de sus decisiones, de lo que quieren, de su ritmo de cambio, el respeto. El respeto creo que puede generar mucha ayuda, mucho alivio y un buen acompañamiento. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, con el respeto y con esa capacidad o necesidad de escucharlos también para evitar que esta situación se vaya agravando, se vaya agrandando más. No tenemos tiempo para más. Invitaremos la próxima ocasión a algún adolescente y en otro momento también hablaremos de la situación en otro rango de edad como el de los mayores. Paloma, Álvaro y Pedro, muchas gracias por haber estado aquí en A Fondo hablando de salud mental. Hace falta hablar más de salud mental. Claro, y dando cabida a eso, a poder expresar estas cosas que no se quedan en el tintero la mayor parte de las veces, ¿no? Sí, hay que hablar más de salud mental. Pues muchas gracias a los Y tres. por invitarnos. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos una semana más en A Fondo, aquí en 101 Televisión, Axarquía. Hoy hemos hablado de algunos de los asuntos destacados de la actualidad de esta semana. Hemos acabado hablando de salud mental. Buenas noches. Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa.